El liderazgo no es una característica innata, más bien es una habilidad que con el tiempo podemos mejorar y perfeccionar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Explorando diversas aristas de liderazgo y conversando con líderes, trataremos de aproximarnos a herramientas, consejos, experiencias que se traduzcan en ayudas tanto para quienes son líderes como para aquellos que inician o tienen la inquietud de volverse líderes. Hola, mi nombre es Oscar Luna y esto es Mejorando tu Liderazgo, conversaciones con líderes para líderes. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mejorando tu Liderazgo. El día de hoy vamos a platicar de oratoria y comunicación y para eso traje a una invitada que es experta en coaching de profesiones, médico, cirujano, partera y también es otorrinolaringóloga y pues fue presidenta del Club Toastmaster de 2017 a 2018 aquí en Guadalajara. Así que tiene un perfil muy completo y creo que vamos a tener una charla muy enriquecedora a partir de la oratoria y la comunicación. Ella es Iris Illescas. ¿Cómo estás, Iris? Buenas noches. Hola, Oscar. Buenas noches. Hola a todo tu público. Encantado de estar con ustedes. Un placer. Y lista aquí para compartir información y nutrirnos. Muchas gracias, Iris. Oye, Iris, pues tienes varias disciplinas, tu profesión es ser médico, por ahí me has compartido muchas cosas a partir de la situación en la que estamos por tu especialidad de otorrinolaringología. Tienes esta parte del coaching que ya nos platicarás más o menos desde cuándo estás en esto. Y tienes la oratoria que me contabas que pues desde niña tienes esta cuestión de la oratoria. Entonces me parece como interesante preguntarte cómo has ido pasando por todas estas etapas y lo que quieras platicarnos de ti, de Iris. Claro que sí, un placer. Bueno, en cuanto a mi niñez, te cuento que mi abuela materna era maestra y entonces se llamaba la cuestión de la oratoria de las letras, etcétera. Y obviamente, pues la nieta tenía que declamar y hacer toda esta situación, ¿no? Entonces, muchas veces yo ni siquiera comprendía el concepto de las palabras que estaba diciendo, pero me encantaba a lo mejor lucirme en público, ¿no? Y esa etapa quedó por ahí detenida por un tiempo. Me dediqué a estudiar medicina. Creo que mi misión de vida es servir y fue una forma de servir. La otorrino me gusta quizá las cosas minuciosas y pequeñas y me encantó la parte del otorrino. Y me dediqué durante esto mucho tiempo a esto nada más y básicamente me di cuenta de repente que mi consulta era un poco más que solamente explorar la parte física de las personas. Me gustaba mucho platicar con ellos, observar y tratar de modificar la cuestión de actitud. Tuvimos contacto con lo que es entrenamientos transformacionales y nos interesó ver a mi cómplice y a mí la cuestión de ser coaches y así comenzamos este viaje en el coaching. Nos preparamos y nos certificamos como coaches en la ICC de Londres, que es el International Coaching Community. Nos encantó porque al final de cuentas es ayudar a la gente a vivir mejor y en un área más amplia de la vida, ¿no? En cuanto a la cuestión salud, a la cuestión emocional, a lograr metas, a trabajo, a relaciones personales, a la comunicación. Es algo completo realmente. Y tengo en esto alrededor de 5 años, poco más, poco menos. Básicamente, ese series, me encanta el buceo, me encanta nadar, me encanta el kayak, y acá tienen su casa en La Paz, Baja California. Ok, pues qué gusto, Iris, que estés por allá en la playita, envidiable. Sí. Y por otro lado, pues esa cuestión que dices que tu misión en la vida es servir, eh, fíjate que eso conecta mucho con precisamente con el ser líder. Creo que un líder que no sirve a la gente, pues no es líder, es otra cosa, ¿no? No, tiene sus intereses y eso se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, gracias, retomo eso. Y pues vamos empezando, Iris. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de definir qué significa comunicar, qué es la comunicación y definirlo más allá de este concepto tradicional de, pues hay un emisor, hay un receptor, que eso es muy como escolar y es lo que le queda a uno muchas veces y me gustaría que nos definieras tú qué significa comunicar, qué es la comunicación en tus palabras y en lo que tú sabes. Claro que sí. Te comparto que
Desde mi perspectiva, realmente la comunicación es conectar con otra persona y permitirte transmitir el mensaje que deseas hacia él y que le llegue realmente el mensaje que tú deseas. Porque generalmente tendemos a entender que la comunicación es hablar, 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 pero básicamente la comunicación empieza desde que tú escuchas. Por eso es sumamente importante escuchar, porque entonces estás realmente conectando con la otra persona y puedes transmitir de mejor manera el mensaje que tú deseas dar. Ok, Para mí básicamente es eso, es una conexión entre dos o más personas en el que se transmite cierta información y ok, emociones. ok, ok. Eh, y sabes que mencionas una parte muy importante, el escuchar. Usualmente es cierto, pensamos que comunicar se trata de hablar y nada más expresarse uno, y ahí olvidamos que el mejor comunicador es el que escucha primero, ¿no? Lo cual también empata muy bien con la cuestión del liderazgo. En tu opinión, ¿qué hace entonces si un buen comunicador es un buen escucha? ¿Cómo logramos ser buenos escuchas? Porque bien lo dices, creo que estamos muy acostumbrados a que nosotros seamos la voz cantante, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiarnos el chip a que nosotros tenemos que escuchar primero? Claro, eso es sumamente importante y yo creo que la pauta está en cuál es el objetivo de esta comunicación. Si yo pongo a pensar en qué es lo que quiero obtener, pues básicamente tenemos un objetivo en común, generalmente las personas que nos estamos comunicando. Y muchas veces ese es el problema que afecta la comunicación o que afecta la escucha. Que a uno se le olvida el objetivo y se enfoca en tratar de decir su verdad o su versión de la situación o del tema que se está tratando, ¿no? Y básicamente es pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero yo obtener de esto, no? Y no solamente contestar como para, bueno, escuchar para contestar, porque generalmente Mm, estamos hablando y estamos pensando ya en qué vamos a contestar. Y entonces te pierdes gran parte de la comunicación. Y cuando realmente estás enfocado que dices, yo quiero comprender a esta persona, yo quiero resolver esta situación, yo quiero lograr esta meta, quiero lograr transmitir a mi equipo cierta situación, entonces tú estás con el chip, llamémosle así, con el enfoque en qué quiero lograr y entonces voy a escuchar para que juntos creemos algo mucho mejor. muy bien. Básicamente es el enfoque. Ok, das en un punto importante. Digo, finalmente es buscar el objetivo que estamos buscando se va a dar de mejor manera, ¿no? Entonces, contrario, digamos que es un poco contraintuitivo, no es que tú tengas que imponerte porque tú estés buscando X objetivo. Al revés, la manera de conseguir el objetivo es comprender el otro lado para entonces llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Y ya no se diga lo de las emociones, que a lo mejor al ratito lo platicamos, eso pensamos que tenemos conversaciones racionales y al revés, muchas emociones están ahí a flor de piel todo el tiempo porque somos seres humanos, ¿no? Iris, Así es. el, ¿cómo entra la oratoria pues tanto bueno, ya nos platicaste en tu vida, pero ¿por qué una persona que tiene una posición de liderazgo, que tiene a cargo un equipo de trabajo, por qué tendría que interesarse en aprender de la oratoria? Wow, una pregunta súper interesante. Fíjate que generalmente no tenemos esa precaución de desarrollar las habilidades tanto de comunicación como de liderazgo. Son habilidades que creemos que algunos nacieron con ellas y que otros nunca las van a tener. Y en parte es cierto, hay personas que nacen con la facilidad de comunicarse y de liderar, pero también es importante que esas personas que ya nacieron con las habilidades las desarrollen. Y hay personas que no nacieron con ninguna habilidad y son buenísimos. ¿Por qué? Porque se han preocupado por aprender y por invertir tiempo, dinero y lo que se necesite para mejorar estas habilidades. ¿Por qué son importantes? A final de cuentas, siempre nos estamos comunicando con todas las personas. Independientemente de que te quedes callado, de que hables, estás comunicando algo. Si quieres manejar un equipo, necesitas forzosamente saber comunicar de la mejor manera para lograr obtener lo mejor de la gente, que la gente se sienta satisfecha y crear un ambiente de trabajo, de equipo, de familia, pues óptimo, ¿no?
Sí, de hecho así inicia el podcast, por ahí escucharás la cortinilla, pero básicamente eso es lo que yo digo, que el liderazgo no es una característica innata, es una habilidad que se puede aprender, que se puede desarrollar y que tú piensas que la persona que menos cualidades pueda tener, de repente ya se encuentra en otro lado, ¿no? No estamos hechos, sí hay gente que se le puede facilitar, como todo en la vida, ciertas cosas, y esta es una de ellas, pero no es algo innato, no nacemos líderes. Por ahí me acuerdo mucho de John C. Maxwell, que es un autor con múltiples libros de Buenísimo. liderazgo, que seguramente ya lo has escuchado porque tiene ya muchos años de edad también, así que ha pasado por muchas generaciones. Y él dice que no, bueno, el término en inglés es un poquito más claro, pero dice, es que no conozco a ningún líder que no haya nacido. Dicen, es que nacen los líderes, pues sí nacen, ¿no? Porque pues todo el mundo nace, esa es su respuesta de broma, ¿no? Porque pues no conozco todavía un líder que no haya nacido. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y la importancia de los soft skills o las llamadas habilidades blandas, que la comunicación, yo creo que es, sin lugar a dudas, es a lo mejor, no sé si la más importante o de las tres más importantes. O sea, sin comunicarte, no puedes avanzar para ningún lado, porque esa es la manera en que mueves la piedra, ¿no? Eh, Tú estuviste en Toastmasters, mencionaba, acá en Guadalajara, bueno, ahora ya estás en La Paz. Eh, ¿Cómo estuvo esa experiencia? Y si nos puedes platicar de la organización, para aquellos que a lo mejor nunca han escuchado de Toastmasters, los clubes, Claro que sí, todo eso. un placer. Mira, yo llegué a Toastmaster precisamente por lo del coaching. Mi cómplice de vida me comentó esta situación de que él quería desarrollar más habilidades de comunicación, ya que nos íbamos a dedicar a ser coach. Sinceramente, yo en ese momento le dije, yo no quiero saber nada de oratoria, de niña ya tuve mi experiencia y se acabó. Pero justo en el primer momento en que llegué al Club Toastmaster Guadalajara, me impactó la cuestión de la retroalimentación, que probablemente nos dé oportunidad de hablar de ello, ¿no? Ujú. Me encantó la parte en cómo se retroalimentaban de una manera muy agradable y cómo puedes desarrollar más habilidades. Entonces dije, sí, esto sí es lo mío, entonces inicié ahí. Toastmaster es una organización sin fines de lucro a nivel internacional y Ujú. fue fundada en 1924 por una persona que se llama Ralph Smithley. Él trabajaba con un grupo un grupo religioso y les ayudaba a organizar ciertas reuniones. Y se dio cuenta de que los chicos necesitaban estas habilidades de comunicación, de saber planear, de saber organizar, la cuestión del trabajo en equipo y saberse dar retroalimentación. Y entonces en 1924 comenzó con esta primer sesión de Toastmaster. Toastmaster, básicamente, si tú vas a una reunión, es súper interesante porque tienen una sesión de temas improvisados, donde alguien prepara ciertos temas, tiene preguntas y pasa a cualquier persona, a cualquiera de los socios, sin que sepan qué pregunta les van a hacer, para que contesten esa pregunta. Entonces, esto te ayuda a ti a desarrollar la habilidad de comunicarte de forma improvisada. Y a final de cuentas todos estamos expuestos a eso. No es nada más que seas un comunicador o una persona que hable en público. Todos estamos expuestos a que nos pregunten algo y qué agradable es tener una conversación con alguien que te sabe comunicar. Después de esa parte viene la parte de temas preparados. Tú llevas un manual, Toastmaster tiene una plataforma en donde desarrollas más de 300 habilidades de comunicación y liderazgo, y entonces vas siguiendo un camino que son proyectos que están extremadamente bien organizados y cuidados, y tú vas desarrollando habilidades de forma paulatina. Entonces, cada quien presenta su proyecto según su nivel de avance. Básicamente es esto, y al final de toda la sesión se da una retroalimentación en donde se evalúa tanto las habilidades de comunicación como de liderazgo del equipo que realizó la organización de esa reunión del día. Ok. Ok, pues es aprender a improvisar improvisando, ¿verdad? Así es. Me acuerdo mi invitado anterior es un consultor experto en rediseño organizacional y él mencionaba que, estábamos hablando de agilidad y este tipo de cosas, y él mencionaba que esto de ser ágil, más que ser rápido, es entrar en el momento justo y lo comparaba con el jazz y la improvisación. Entonces, es importante también
ensayar, pues, ¿no? Estos ejercicios que hacen de ensayar, improvisar, al final de cuentas sí hay una metodología, ¿no? No es nada más pasar al frente y hablar, porque si hacemos eso, pues nos pasaría como cualquiera, que pues no sabes ni qué decir, te cuatrapeas ahí, te tropiezas con una palabra, con otra, cantinfleas, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ese ejercicio de la improvisación ahí en los clubs de Toastmasters. Pues hay mucha información ahí en YouTube de los clubes, etcétera, con esta cuestión de la pandemia. No sé qué tanto, pues me imagino que las reuniones están limitadonas, pero muy interesante la labor que hace Toastmasters. Fíjate que es interesante porque con esta situación de la pandemia realmente se amplió mucho el universo. La mayoría o muchos de los clubes están sesionando en línea y entonces eso le permite a muchas personas ingresar a las sesiones. Por ejemplo, nosotros estamos participando en las sesiones del Club Toastmaster Guadalajara, independientemente de que vivimos acá. Claro. Entonces, realmente amplió el panorama y, por ejemplo, hay puedes tú asistir mañana a la sesión en Canadá y pasado en una sesión en Inglaterra. Entonces, es maravilloso esta situación momentánea de que estamos en línea. Y también algunos clubes, por ejemplo, VM de Guadalajara, se abrieron a la posibilidad de dejarlo permanentemente en línea. Sí. Entonces, creo que esta pandemia tuvo cosas muy buenas en diferentes aspectos. Es cierto. Sí, escuchaba a alguien hace un momento también hablar en otra webinar sobre cómo, sí, o sea, se rompieron paradigmas. ¿Por qué tener al equipo de ventas de X compañía en un hotel en medio de la playa sin que se puedan ir y pagando un dineral y estando todos ahí, cuando lo puedes tener en línea, lo que tú acabas de decir, ¿no? Y puedes estar no solo con gente de aquí, sino con gente de todo el mundo. Entonces es cierto, vino a rompernos muchas cosas y hay mucho positivo, ¿no? En realidad vamos a salir mejores, ¿no? Claro. Iris, sobre qué hace ¿cómo definirías a alguien que comunica bien contra alguien que no lo hace, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas habilidades, esas características que tú detectas en un buen comunicador contra el que no lo tiene? Ok, básicamente, ¿le llega el mensaje que tú quieres a la otra persona o no le llega? Yo creo que ese es el punto final, ¿no? Ok. Y si te das cuenta, realmente esto es sumamente importante porque no nada más se trata de palabras, sino también de emociones y de la expresión de tu cuerpo, ¿no? Entonces, tú quieres transmitir un mensaje, quieres inspirar a alguien, quieres motivarlo, quieres solamente transmitir información, ok, entonces, si yo estoy inspirando a alguien, logré inspirarlo, si estoy motivando a alguien, estoy motivándolo, en el caso de los líderes, o si estoy dando instrucciones, ¿logré que captaran completamente la instrucción o no lo hice? Básicamente ese sería como el punto, ¿no? De repente, no sé si te has fijado, pero hay gente que dice, es que no me entienden. A ver, ¿te estás dando a entender? Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, Y sí. afortunadamente empieza esto a cambiar y ya la gente dice, me di a entender. Y bueno, al menos en palabras ya tienen el concepto. La cuestión es realmente darse cuenta, no me estoy dando a entender, y suele pasar en diferentes ámbitos. Entonces, si no te estás dando a entender en diferentes ámbitos, trabaja en tu comunicación. Y aunque lo estés haciendo, trabaja en tu comunicación, porque como mencionabas hace rato, esto es cuestión de práctica, 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 como todo en la vida. Mientras más practicas, mejores habilidades. Sí, esta cuestión semántica que mencionas hace mucho me la hicieron valga la redundancia, entender. Esto de decir, me doy a entender o me entendiste, ¿verdad? Porque efectivamente Claro. volvemos a lo mismo. Curiosamente, volvemos al mismo punto de que lo que tenemos que hacer es, en lugar de estarnos reflejando nosotros mismos en un espejo, que eso es lo que a veces hacemos en la comunicación, ¿no? Muchas veces, que es lo que estás diciendo. Yo tratando de hacer ping-pong sin reta, pues, ¿no? Yo mismo querer escucharme, entender que del otro lado existe otra persona con otro contexto, con otro mundo en la cabeza, a la cual tenemos que saberle comunicar, ¿no? Entonces, si solo pensamos que de la manera en que nosotros nos entendemos, todo el mundo nos va a entender, pues obviamente no nos van a entender nadie más que nosotros, como en el espejo. Eh, y por otro, y por otro lado, algo que a mí me gusta mucho personalmente, yo siempre, tanto a mi equipo como a la gente que conozco, les digo, tienen que hacer es leer. A mí, o sea, no puedo entender, más bien,
nadie va a poderse comunicar de la mejor manera si su propio lenguaje no lo entiende, ¿no? O sea, si no tiene conocimiento del lenguaje, del uso de las palabras, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que también es una cuestión primordial, ¿no? El uso, la lectura. Y bueno, ahora con tanta tecnología de podcast, de cuestiones, audiolibros, etcétera, también son maneras de comunicarse, no solo la escrita, sino de esa forma. Pero eso es lo que yo también agregaría, la lectura, y si no, pues por lo menos audiolibros, podcasts, TEDx, etcétera, ¿no? Sí, es sumamente importante esta cuestión que mencionas de la lectura, porque realmente el leer, además de que te acerca a otras perspectivas, a otros conocimientos, te genera una gran riqueza de vocabulario, que es importante y hace falta en este tiempo enriquecer nuestro vocabulario. Ujú. Muchas veces o hay personas que tendemos a repetir ciertas palabras, pero cuando tú lees tienes una gran variedad de sinónimos que puedes utilizar y entonces ya no es necesario repetir. Y la gente mantiene la atención más tiempo. ¿Por qué? Porque está motivada a seguir aprendiendo. Sin embargo, cuando tú estás repitiendo diferentes palabras varias veces, pues la mente se dispersa porque eso ya lo escuché, cuando realmente es una información nueva, no suena fresca. Correcto, el vocabulario es clave. Sí, es a lo que iba también, aunque no lo dije así tal cual, pero es cierto, el vocabulario solo se enriquece conociendo palabras nuevas. ¿Cómo es la forma que conozcas palabras nuevas? Pues o teniendo muchas charlas con personas que saben más que tú, esa es la realidad, o leyendo libros, que finalmente los libros, por ahí escuchaba, son charlas. Al final de cuentas es alguien que te está hablando a través de un libro, ¿no? Eh, la parte del miedo al público, a hablar en público, es uno de los miedos humanos más interesantes, ¿no? Y hay toda una psicología detrás de esto, pero la oratoria llega como una herramienta que da precisamente en ese punto. Seguramente Toastmasters tiene sus herramientas, sean de Toastmasters, sean de lo que tú sabes, para la gente que escucha y es de las que pues les da miedo estar ahí, ¿no? Y yo creo que pues es más bien dicho, uno aprende a controlarlo más bien, ¿no? Pero, o a enfocar esa energía. Pero te dejo a ti decirnos, ¿cómo le hacemos con eso del miedo a hablar en público? Perfecto. Mira, básicamente esto es, bueno, el tema del miedo es algo que me encanta, Ok, porque a final de cuentas el miedo es una respuesta normal del cuerpo, del ser humano. Y actualmente tendemos a exagerarla y a llevarla a todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo la hemos magnificado y estamos realmente viviendo en el miedo, cuando no nos lleva a nada. Y la función del miedo realmente es darte cuenta de en qué situación estás y generar un cambio, hacer una mejora. Si no, esto se convierte realmente en ansiedad más que en miedo. Entonces, ok. bueno, cuando voy a hablar en público, ¿qué me ayuda a vencer o a superar el miedo? Entonces, Master, hay muchas técnicas y cada quien tiene que ir encontrando como que la suya a final de cuentas. Por ejemplo, si a mí me empiezan a temblar las piernas, me voy a enfocar a lo mejor no en las piernas, sino me voy a enfocar en usar mi voz o en alguna habilidad que yo sé que tengo desarrollada. Entonces, hoy voy a disfrutar cambiar el tono de la voz. O, por ejemplo, ver algunas personas que ya conoces y que son muy agradables. Entonces, tratas de enfocarte en las personas. O, por ejemplo, en la gesticulación. Pues, ¿cuáles son mis fortalezas? Y me voy a enfocar en esto. O me voy a enfocar también en el mensaje. A mí ese es prácticamente lo favorito o la técnica que más utilizo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Y entonces cuando me enfoco en transmitir ese mensaje que le llegue a una o a dos personas, que transforme la vida de una o dos personas, pues el miedo desaparece. Y como tú dices, esa sensación que yo le llamo más que miedo es la adrenalina por hacer algo nuevo, por tomar el reto, pues siempre va a estar ahí. La cuestión es cómo yo quiero manejarla. Y si estoy Claro. pensando, esto me da miedo, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a dar miedo. Pero si estás pensando, esto me reta y hoy voy a superar, hoy les voy a transmitir esto, hoy voy a comunicar, es maravilloso. La adrenalina se siente, la disfrutas y claro, quieres seguir haciéndolo. Ahí conecto con el coaching. Ya tuve algunos coaches, por cierto, en el canal, pero en esta, ahí en el libro de Ravier,
Si no mal recuerdo, menciona, nomás que ya se me olvidó el autor, al que habla del juego interno de la mente, ¿no? Y Sí, Tim Galloway. así es, y él lo enfoca en el tenis, pero al final este juego de la mente es, si tú piensas que vas a hacer un desastre, eso va a suceder. Si tú piensas que todo el mundo, bueno, si tú piensas que te vas a morir de miedo, así va a ser, ¿no? Entonces, es ese juego interno que estás mencionando y que lo conecto con el coaching y Galloway, como bien mencionas. Este, es fundamental, ¿verdad? El juego mental de enfrentarse a estas situaciones y estas emociones. Y la mente es la que finalmente te da la pauta de qué va a suceder, ¿verdad? Claro, sí, 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 obviamente. También es importante, fíjate, hay algo que puede uno utilizar como una herramienta y es, esto ya lo he hecho muchas veces, porque desde que nacemos estamos hablando en público. Varía Cierto. a lo mejor el público o la audiencia es diferente, no la conocemos, es más chica, es más grande, pero todos hemos hablado en público a final de cuentas. Entonces, esto es algo que ya domino. Hoy lo voy a hacer de diferente manera, hoy lo voy a hacer ante más personas, ante personas nuevas. Ok. Puedes verlo desde ese punto, ¿no? Y Sí. prácticamente cualquier situación que tengas en la vida es algo que ya solucionaste de alguna manera. Sí. Varía en los detalles, pero es algo que ya has solucionado. Sí. Sí, muy interesante. Eh, ¿Cómo? Y ahora, bueno, ya enfrentamos el miedo, ¿no? Ya pasamos esa barrera que es pues es la más primitiva, ¿no? La más primaria. Ahora, ¿cómo mantenemos la atención? Estaba leyendo el otro día que con la tecnología y todo lo que estamos viviendo, que cada vez queremos, bueno, vamos de un lado para otro más en menos tiempo. La retención es de como 8 segundos. O sea, si en 8 segundos no retuviste la atención de alguien, eh, ya estás fuera. Y ya no se diga a los niños, creo que en los niños es incluso menos y yo no sé a dónde vamos a llegar con esto, que también es toda otra cuestión que nos da para otro programa, el entender qué está pasando con nuestra atención, porque eso es un problema de verdad. Pero bueno, es lo que es, ¿no? En la realidad al día de hoy es que el ser humano cada vez tiene menos capacidad de atención. Entonces, ante un público, tú dando un mensaje, ¿qué hacemos para mantener la atención cuando tenemos tan pocos segundos de la atención del público? Fíjate que esto es súper interesante porque realmente esos 8 segundos son para captar la atención. Si tú captas la atención en esos 8 segundos, puedes mantener la atención de las personas alrededor de 10, 15 minutos, incluyendo los jóvenes. Quizá las personas mayores tienen una capacidad más grande porque la educación a la que, y como dices, es cuestión de otro tema, pero la educación y la formación que tuvieron es diferente. Pero esos 8 segundos son vitales para captar la atención de las personas y hay muchas técnicas. Por ejemplo, existe una técnica, está en un libro que se llama El método Habla, en el que él te dice, tienes que capturarlos. Por ejemplo, a tu público de jóvenes, entras a un salón de la escuela o entras a una clase ahora en línea, que es importante capturarlos desde el primer momento porque los pierdes, se desconectan y los perdiste. Entonces, en ese momento, a ver chicos, todos ustedes no deberían de estar aquí. ¿Por qué? Porque van a reprobar. Y entonces los haces caer en shock. Eso fue lo que escuché yo allá afuera. Pero ¿saben qué? Yo sé, yo creo en ustedes y sé que son muy capaces. Y entonces empiezas a empatizar con los chicos y los capturas. Y tienes 10 minutos de atención de ellos y si en esos 10 minutos tú facilitas que estén interactuando o que al menos sientan que están interactuando, los incluyes en tus pláticas, ¿ustedes les ha pasado esta situación? ¿Cómo piensan esto? ¿Cómo han resuelto esto? Se siente ya como un diálogo. Aunque tengas el público enfrente y no te vaya a contestar, tú los estás integrando a tu discurso, lo estás integrando a tu plática, aunque no te estén contestando. Y eso es lo que hace que se mantenga la Atención. atención. Ok. Claro que influye tu apariencia, tu vestimenta, el lenguaje que utilizas, que sea al nivel de la persona con la que estás hablando, y esta parte de la empatía que hace que esté manteniéndose esa conexión. Sí, me recuerdo un cuate famoso ahí en redes sociales, habla de emprendedurismo y estas cosas que hablando de la vestimenta, ¿no? Él empezó a usar trajes muy estrafalarios porque llegó a una conferencia y era una conferencia de cierto tipo de trabajo, me imagino que bancos o algo por el estilo, y todos tenían un traje negro y él tenía un traje negro, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a pararme en un escenario
o ante un público con un traje que es igual al de todos. Y de ahí se agarró con eso. Y bueno, le ha funcionado bastante y llama la atención, ¿no? Entonces, pues como dices, la cuestión es cómo dar ese gancho inicial, teniendo la atención de la gente, entonces nada más es como una especie de mantenimiento, ¿no? Pero si no lo agarraste al principio, pues la verdad es que ya los perdiste, ¿no? Claro. Y hay que estarlo practicando también, ¿no? De hecho, Comunicación, sucede sí, hasta en las películas, ¿no? sí, sí, Las películas te capturan en los primeros minutos o te pierden. sí. Y luego te están manteniendo con cierto suspenso, con cierta chispa de curiosidad de qué va a pasar. Entonces, es lo mismo en las pláticas. Son narrativas finalmente, ¿no? O ya no se meteríamos a storytelling y estas cosas, Ya, ¿no? es otro tema. Sí que es otro tema. Comunicación escrita y comunicación oral. Leía, ¿no? Que de una consultora de negociación que decía, nunca, un correo nunca va a sustituir una conversación. Ahora que estamos en Mm. virtuales, pues ahorita estamos de alguna forma cara a cara, ¿no? Entonces, em, ¿cuándo decidir o cómo hacer estas distinciones entre qué? Porque la comunicación escrita es necesaria y sobre todo en ambientes de trabajo, de organizaciones, pues tenemos que dejar cosas por escrito, son la manera de tener una evidencia, etcétera. Pero mucha gente luego se va al otro extremo, ¿no? Luego yo digo mucho a mis equipos, por ejemplo, que se tienen que levantar el teléfono, o sea, no hay cosas que pueden ir 10,000 correos y no se resuelve nada, entonces levanta el teléfono. ¿Cómo hacer ese balance entre lo escrito, entre lo oral? Eso es sumamente importante, fíjate, porque hemos estado perdiendo esta parte del contacto humano. Entonces, sí, las nuevas generaciones tienden mucho a escribir, las generaciones de antes, la cuestión más auditiva. Y bueno, aquí también entra un tema un poquito amplio en cuanto a los canales de comunicación, porque es importante saber o recordar que hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales y hay personas que son sensoriales. Ujú. Entonces, mientras más independientemente de que seas auditivo, sensorial o visual, mientras más canales de comunicación estés tú teniendo contacto, más grabado queda el mensaje. Pero bueno, Ujú. básicamente, ¿qué sí y qué no escribo? Entiendo la pregunta. Entonces, bueno, es importante el contacto auditivo, es sumamente importante porque eso te genera cierta cercanía, cierta conexión. Entonces, las llamadas sin duda son sumamente importantes o incluso hablarlo cara a cara cuando es posible. Pero hay cierta comunicación que es importante que quede plasmada, que quede por escrito. Y entonces de ahí básicamente va a ser la distinción. Si yo ya lo comenté, necesito esta parte tenerla escrita para que la persona, si no me lo entendió de manera auditiva, me lo entienda de forma visual, o quizá necesito que esto esté ahí para que lo esté viendo y lo esté recordando. Yo creo que esas son como dos de las pautas que podrían ayudar. Y bueno, últimamente, pues es importante también porque de la comunicación que solamente la escuchas, te queda un 10%. Sin embargo, de la comunicación que escuchas y que lees, se queda un 30%. Porque la mente va eliminando, vamos tan rápido que va eliminando ciertas situaciones. Entonces es importante que aparte quede un registro por escrito de ciertas situaciones que creemos que son básicas, ¿no? Que no se olviden. Ok. Entonces, digamos que para empatizar más, para estrechar más los vínculos, definitivamente el teléfono sigue ayudando mucho, ¿no? Eh, Definitivamente. sí, y bueno, pues hay que darle la formalidad y el registro por vía escrita. Eh, Ahora pasemos al otro elemento. Ya hablamos del escrito, ya hablamos del oral, hablemos de lo no verbal, ¿no? Que por ahí dicen que comunicamos muchísimo más con lo no verbal y pues, está comprobado. Platicamos mucho más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras, incluso las entonaciones. ¿Cómo trabajar en la parte no verbal? Porque ese es más inconsciente, ¿no? Digo, quizás cuando ya tienes tanta práctica empiezas a ser consciente de esta parte, pero es la más difícil, creo yo. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Claro que sí. Básicamente el 70% de la comunicación es no verbal. Fíjate. Y es interesante este tema también porque cada vez existe más disociación entre las expresiones de tu cara y lo que estás diciendo. No sé si te has observado que hay personas que te están platicando una situación triste y parece que no sucede absolutamente nada. Sí. Realmente
creo yo que la base de esto es el miedo a expresarnos, a mostrarnos vulnerables en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a las emociones. Porque si tú observas un niño, el niño es completamente congruente lo que está diciendo y su lenguaje corporal. Entonces, no Sí, es algo que no tenemos, ya lo traemos, pero lo vamos bloqueando por el miedo a que nos rechacen, por el miedo al que ridículo, a qué al van a que decir, dirán. etcétera. Exacto. Y bueno, siempre es importante pues manifestarse auténtico y permitir que fluyan. O sea, básicamente es cuestión de perder el miedo y si tú observas o por tener en mente cada uno de las personas que esté escuchando esto, si tú tienes en mente que si la gente te percibe de manera auténtica, la impresión que vas a dar, esa primera impresión es de una persona auténtica, una persona que está comunicando sinceramente. Ujú, Y esa primera impresión es la que se queda para siempre. No sí, hay manera de que tú veas a una persona y que la observas y no haces clic, no haces, como dice la gente, no me vibró, ujú. como que no cuadra, ¿no? Entonces, cuando das la impresión de que estás hablando de manera auténtica, pues ahí queda, ¿no? Y esa primera impresión es sumamente importante. Qué interesante porque curiosamente no es precisamente lo que yo estaba diciendo. O sea, tú estás diciendo, hay que ser auténticos. Ahora, la cuestión de buscar qué es eso auténtico, pues ahí puede ser complicado porque, como tú bien mencionas, empezamos con la vida adulta a meternos bloqueos. Tú dices, un niño es muy transparente y sí, me lo comentaba alguien también, ¿no? Un niño se siente enojado, se va a ver enojado. Un niño se siente feliz, estoy feliz. Y puede pasar un, 5 minutos de enojo, o sea, hace 5 minutos estaba enojado, después en 5 minutos está súper feliz, en 5 minutos está triste, porque así es naturalmente, pero bueno, pues es un trabajo ahí de buscar esa autenticidad, ¿no? Pues es una muy buena invitación, porque usualmente pues sobre todo muchos queremos a lo mejor imitar, vemos ciertas cosas que a lo mejor es bueno admirar, es bueno tener ciertos modelos, pero cada uno tiene su voz, ¿verdad? Cada uno tiene su personalidad. Interesante. ¿Sí? Y Sí, cuando eres auténtico, la gesticulación y tus manos van a salir en automático. No te da miedo decir, es que esto es grande. Ay, ¿cómo van a decir si estoy abriendo los brazos? No pasa nada. como decía, si quieres decir es grande, pues ya no te va a dar cosa decirlo de la forma en que lo quieras decir, ¿no? Porque ya eres tú y ya estás libre de todo otro grillete, digamos. Claro, y es maravilloso. Y Y sabes, además, bueno, esta parte de liberarte te puede ayudar el saber que tu mensaje va a llegar más fácilmente cuando lo apoyas con la cuestión visual y que es congruente a lo que estás diciendo, ¿no? claro. Porque el cerebro detecta perfectamente que la conexión no está y está tratando de descifrar, a ver, me está hablando de algo triste, pero está sonriendo, o está completamente paralizado de manos y de cuerpo y me está diciendo algo que es muy interesante, entonces el cerebro está tratando de descifrar, a ver, qué es lo que está pasando, por qué no funciona esto bien, y se pierde completamente el mensaje que quieres Ujú. transmitir. Sí, Entonces, sí, no hay coherencia, ¿no? No hay congruencia entre las cosas y pues los seres humanos somos expertos en detectar esas cosas, entonces si nos no va a llegar. enfocamos en esto va a apoyar mi mensaje, creo que vencemos más fácilmente los miedos. De acuerdo contigo, Iris. Ya hablaste un poquito de las redes sociales y todo lo que ya hablamos de la parte, cómo los mensajes, el lenguaje se está convirtiendo en emoticones, por decirlo así. Esa es una cosa que está pasando. Pero son herramientas de comunicación, ¿no? ¿Qué uso se Claro. les da? Quizás ahí es donde está la pregunta. Digo, finalmente nosotros estamos teniendo una videollamada y no habría otra manera de hacerlo si no existiera esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden, cómo podemos aprovecharlas? ¿Cómo no pueden volverse en nuestra contra? ¿Qué dirías de las redes sociales en la cuestión de la comunicación? Perfecto. Yo creo que es muy importante el para qué haces las cosas y básicamente para mí esa es una filosofía de vida. Si tú sabes para qué haces las cosas, para qué das este mensaje, para qué usas las redes, pues es maravilloso porque hay gente que utiliza las redes para mantener contacto con otras personas. Y si lo hace así y lo está usando de esa manera, excelente, ¿no? Hay personas que lo usan para transmitir algún mensaje.
Hay personas que lo hacen para ayudar, para servir a otros. Desafortunadamente a veces caemos en que es un escape a la realidad. Y creo Ujú, que ese sería el punto de quiebre, ¿no? Si yo ujú, no tengo un para qué que aporta a mi vida, creo que necesito reevaluar esto, para qué lo estoy haciendo. Y qué tanto tiempo estoy dedicando, qué tanto tiempo estoy dispuesta a evadir mi realidad en unas redes sociales. Y otro de los, digamos, riesgos que yo veo es la cuestión de comparación. No sé si te has fijado, pero la mayoría de las publicaciones ujú. son cosas muy lindas. Pasan maravillas en tu vida. Incluso hay gente que se molesta cuando alguien publica un problema Sí, y dice, la vida no es así. No pasa nada a final de cuentas si alguien manifiesta un problema, ¿no? ujú, Pero el problema es que nos creemos que la vida de otros es mucho más linda, más agradable, más amigable y la de nosotros no, y eso nos hace sentir incómodos. sí, Y entonces vivimos en esa competencia o en esa lucha de por qué él sí, yo no, o tengo que tener esto para parecerme a. Y creo que claro. ese es, al final de cuentas, uno de los riesgos, ¿no? Tendrá cada quien que evaluar para qué. Para mí esa es la pauta que te va a decir si estás haciendo un buen uso de redes o no. ¿Para qué estoy haciendo esto y cuánto tiempo estoy Ujú. dedicando? ¿Realmente es algo que yo elijo o estoy haciéndolo en automático? Claro, esa pregunta, la respuesta a la pregunta, hacérsela primero, porque pues como bien dices, muchos a lo mejor estamos ahí, ni no sabemos ni por qué, y nada más estamos ahí, dándole a las historias de Instagram o a donde sea que estemos. Y he estado escuchando algunas entrevistas que le han hecho a Poncho de Nigris, una personaje que es totalmente de entretenimiento, y no me imaginé que fuera, él, la verdad es una persona muy consciente de lo que está haciendo, o sea, él sabe que esto es un show, que lo que hace es un entretenimiento, es un show para la gente, tiene hasta su reality, pero entiende muy bien lo que está haciendo y es consciente y le saca mucho provecho, económico en este caso, pero y es feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, a mí la verdad me llamó mucho la atención que una persona que a lo mejor yo consideraría como alguien que, pues, digo, pues, ¿qué aporte da esta persona a la gente? Pues, el que dé está muy consciente de eso, o sea, está muy consciente de que está dedicado al entretenimiento y eso es lo que le está dando a las personas y ese es su para qué y no tiene ningún problema con ello, ¿no? Lo importante es que está consciente. Es correcto, esa es la parte, ¿no? Sí, la bronca es cuando no estamos conscientes de eso y ahí sí estamos en un problema. En eso estoy de acuerdo, Sí, ¿no? claro que sí. Eh, Estábamos hablando hace ratito del feedback, este, del feedback que, pues cuando estás al frente de un equipo, sobre todo cuando estás al frente de un equipo, es muy importante tener muy claro cuál es esta herramienta del feedback, porque todo el tiempo estamos trabajando con nuestros equipos. Y de hecho, bueno, eso es lo que en otras entrevistas, en otras charlas, platicamos sobre el feedback. Bueno, esta parte que tiene que ser frecuente, porque luego también las empresas, al menos creo que ya se está cambiando esa cultura, pero estas revisiones anuales o cada 6 meses, pues pasa muchísimo tiempo. En realidad tienen que ser más frecuentes. Pero en esto de la comunicación es básica. O sea, si tú no recibes una retroalimentación, eh, pues no sabes dónde estás, ¿no? Volvemos a lo mismo, estás en un soliloquio, o estás en un espejo nada más rebotándote. Entonces, esta parte del feedback, ¿cómo nos dirías que lo podemos hacer de forma correcta, Perfecto. adecuada? Bueno, el feedback realmente es algo sumamente importante y creo que se está cambiando, al menos cuando yo trabajo en las empresas, es una de las cosas que trato de cambiar la percepción de los equipos, porque se tiende a malinterpretar que la retroalimentación o feedback es lo mismo que una crítica y es Ujú, algo completamente diferente, ¿no? Porque bueno, básicamente el feedback es, o la retroalimentación es decirte qué es lo que yo observo desde mi perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, en Toastmaster e incluso en el coaching, lo que haces tú es hablar de las fortalezas. Entonces, tú comienzas hablando de las fortalezas para que la gente abra su mente y abra esa conexión en la comunicación de decir, wow, o sea, observa en mí situaciones que tengo como fortalezas y cuestiones que aporto al equipo, ¿no? O en ujú, la comunicación, bueno, está observando mis fortalezas y estas las quiero mantener. De hecho, en una retroalimentación en Toastmasters,
lo que se te dice es para mantener es esto, ¿no? Ujú. Y después hablas de las áreas de oportunidad. Y cuando tú manejas, en lugar de algo que no estás haciendo como un área de oportunidad, dices, wow, esto lo puedo yo aprender, lo puedo mejorar, con esto voy a crecer, con esto voy a agilizar mi trabajo. Lo puedes manejar de muchas formas. Cuando estás en Toastmaster o estás en comunicación, estas áreas de oportunidad pues son en las que estás trabajando, porque si al final de cuentas tú buscaste alguna organización o algún espacio en donde crecer en comunicación, pues lo que quieres es que te den esa información para tú saber qué puedes mejorar y hacia dónde vas a crecer. Y finalmente, en Toastmaster se maneja un reto. Te invitamos o el reto que tienes es observar esta parte de la comunicación. Y entonces la persona se pone a trabajar cuando pasa temas improvisados o en su vida diaria en ese reto. Y lo das por hecho, ¿no? Tú sabes que es capaz de lograr ese reto y entonces motivas y a la vez retas. Ok. Cuando yo trabajo con los equipos, después de las áreas de oportunidad, hacemos acuerdos, hacemos una lluvia de ideas cuando es un equipo, ¿ok? ¿Cómo Ujú. vamos a resolver esto? Y entonces todo el equipo empieza a hacer esa lluvia de ideas y en base a esa lluvia de ideas se toma una elección de cuál va a ser como el plan A, el plan B, el plan C para mejorar esa habilidad. Si estás evaluando a una sola persona o estás dándole retroalimentación a una persona, entonces el reto sale de él, porque cuando es un acuerdo y yo digo, ¿sabes? Yo creo que lo puedo mejorar de esta manera, pues el compromiso es impresionante y los resultados son increíbles. Fíjate, esta parte del acuerdo es importante porque muchas veces pues nada más hablamos, decimos las cosas, fíjate que tú estás mal aquí, pues estoy o no estoy de acuerdo y bye, ¿no? Y se acabó y pues ¿qué pasó después de eso? Nada más estuvimos vertiendo ahí opiniones. Esa parte del acuerdo me queda con eso y me parece muy, muy importante para quien sea que esté escuchando. Sí, creo que es fundamental llegar a un acuerdo con dicha persona. Y lo otro, el mal entendimiento de esta parte de la crítica, ¿no? La crítica usualmente tiene una connotación negativa y la crítica pues no es necesariamente algo negativo, ¿no? Y de hecho pues no, más bien nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, entonces tenemos que estar abiertos obviamente si alguien es grosero, si alguien está siendo injusto, pues no tenemos por qué tolerar eso, claro que no, pero tenemos que ser perceptivos a que somos seres humanos y a partir de ahí todos vamos a tener áreas de mejora. O sea, hasta la persona más, no sé, hasta Elon Musk o Bill Gates o gente así se equivoca todos los días y sigue yendo, sigue comiendo y sigue teniendo necesidades, ¿verdad? Entonces, incluso ellos seguramente son perceptivos a recibir un feedback o una retroalimentación, ¿no? Eh, Sí. Fíjate que quiero hacer hincapié, disculpa que te sí, interrumpa, adelante. pero en la cuestión esta de hablar de las fortalezas, culturalmente, al menos todos los latinos, somos muy dados a hablar de áreas de oportunidad, de hablar de Es las cierto, cosas que no hacemos bien y muy es poco cierto. hablamos de las cosas que hacemos bien. Y Así es. realmente es un cambio muy importante que tenemos que hacer culturalmente, porque cuando tú reconoces a la otra persona, es importante porque le estás dando valor. Además, Ujú. estás fortaleciendo su autoestima y estás fortaleciendo que esa conducta que ya hace bien la siga repitiendo y que busque hacer. Tú prueba con un niño y le dices, oye, qué bien tendiste la cama. Aunque la cama sea toda arrugada y toda chueca, pero al día siguiente el niño vuelve a hacerlo. Y le Así dices, es, oye, te quedó mejor, y el día siguiente vuelve a hacerlo. Y así entonces, es. como está repitiendo, lo va a hacer cada vez mejor. Entonces es muy importante esta parte en la retroalimentación, que siempre haya los puntos positivos, los puntos que tú valoras de la persona. Sí, sí, qué bueno que lo mencionaste. De hecho, en la compañía que estoy, pues en muchas compañías hay oportunidad de hacer una especie de reconocimiento, y en algunos casos incluso económico, pero aunque no sea económico, el hecho que tú le des las gracias a alguien y le digas, o bueno, le des las gracias o le digas, eso que hiciste lo hiciste bien, tiene un valor impresionante. O sea, entonces nunca va a estar de más hablar de lo que se hace bien. Eso estoy de acuerdo. Y efectivamente es un reforzamiento. La gente va a repetir porque tiene un buen recibimiento de lo que hizo. Entonces, aunque a veces puedas decir una palmadita, un bien hecho, de verdad tiene valor, sí lo tiene y mucho. Y es bien importante que cambiemos ese chip cultural.
Sí, claro, Eh, y si abre la retroalimentación con esto, se abre muchísimo la persona a recibir la retroalimentación. esa es otra, así es, va a haber una apertura, ¿no? Ujú. Eh, pues ya hablamos del coaching de alguna forma y me gustaría retomarlo. Ya he tenido 3 coaches en estas entrevistas. Alberto Murillo, que es de Guadalajara, no sé si lo conoces. Alberto Efraín Mendicuti, que está en el DF, pero bueno, ya con eso, pues ya me he metido un poquito más en el coaching a través de lo que ellos, de estas pláticas y luego ya también de mi parte, ¿no? Pero desde el coaching, si una persona llega y te dice, oye, la verdad, no me doy a entender o no me entienden, cualquiera de las dos, tengo problemas para comunicarme. Eh, ¿Cómo ayuda el coaching? Efraín me decía, por ejemplo, que el coaching hace las preguntas difíciles, las preguntas retadoras. ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué le dirías a una persona que te llega y te dice eso desde el coaching? Aunque sé que es algo individualizado, pero tratemos de dar algunas generalidades. Sí, definitivamente el coaching es algo individual y eso es lo maravilloso, porque realmente lo que hace el coaching es ayudarte a ver esas áreas, esos puntos ciegos que tú no tienes y que te facilita que los veas y que los puedas transformar, por una parte. Y quizá la imagen que todos hemos visto una persona, una imagen de una persona que tiene toda una maraña en la cabeza. Y lo que hace el coaching, desde mi punto de vista, es ayudarte a desenredar esa maraña y a crear mil cosas con ese hilo, con esa riqueza interior que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, pues, si generalizamos un poquito, porque individualmente sería ayudarle a cada persona a ver cuál es el punto en que te está costando esta parte de la comunicación, porque la comunicación no nada más son las palabras, que creo que, por ejemplo, en Toastmaster esa parte está un poquito limitada. Cuando lo ves en coaching es un poco más completa porque va a la cuestión de las emociones, a la cuestión de las emociones cuando vemos el lenguaje corporal. Por ejemplo, conozco yo a una persona que cualquier otro hombre con el que tuviera contacto y que se cruzara de brazos, él ya se sentía como con cierta autoridad y chocaba con él, ¿no? Mm, Entonces le causaba inseguridad. ¿Por qué? Por una situación que vivió de niño y ni siquiera la tenía consciente, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de la comunicación. Si yo observo que mi interlocutor se siente inseguro, algo está pasando ahí, detente y recupera la seguridad, ya sea en cuestión verbal o en cuestión no verbal. ok. Y volviendo a la cuestión esta, entonces es muy personalizado esto, pero si lo dijéramos general, la pauta sería, ¿para qué quieres comunicar esto? Cuando tú encuentras el para qué en tu vida o en cualquier meta, y llamémosle que esta es una meta, el querer comunicar un mensaje, cuando sabes el para qué más profundo, realmente no hay nada que te detenga. Por ejemplo, quiero hablar de, digamos, de política. Y ahorita hay mucha cuestión de política en México. Ok, ¿qué quieres transmitir? Pues es que quiero que México esté mejor, porque estés a favor o porque estés en contra, lo que sea. Quiero que México esté mejor. Ok, ¿qué mensaje o cómo quieres transmitir este mensaje para que México esté mejor? ¿O para qué quieres que México esté mejor? Bueno, es que me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos. Ok, ¿qué quieres decir? Entonces, cuando tú sabes para qué es ese mensaje, creo que se vencen completamente todos estos miedos, porque encuentras, yo quiero dejar un México mejor para mis hijos. Y entonces no va a haber miedo que me detenga de hablar en público. Ok, Quiero motivar, quiero inspirar y entonces vas a llegar a la gente. ok, Básicamente es pregúntate, ¿para qué quieres hablar en público? ¿Qué es lo que quieres transmitir? O quizá no quieres transmitir nada y simple y sencillamente quieres escuchar aplausos. Toastmaster es maravilloso. Entonces ve a ujú, Toastmaster y vas a transmitir mensajes, te van a aplaudir y te van a ayudar a crecer, ¿no? Pues ok, básicamente es eso. ¿Para qué quiero y cómo lo puedo hacer mejor? ok. Pues el autoconocimiento, el autoanálisis, digamos, bueno, que en el coaching es tener a alguien que te ayude a hacerlo, pero esa es la clave, ¿no? Creo que por ahí la frase y si no mal recuerdo, es la de Sócrates, la vida no examinada no vale la pena ser vivido, decía, de ser vivida, ¿no? Así de fuerte. Y creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Para cerrar, Iris, y pues hablamos de algunos de los beneficios de todas estas tecnologías que ahora se están explotando mucho más por la situación de la pandemia. ¿Qué retos
y qué oportunidades tenemos ante esta situación para la comunicación. Perfecto. Bueno, es un tema interesante porque realmente si tú sales a la calle con esta cuestión de los cubrebocas y demás, creo que la comunicación se está viendo seriamente afectada porque no hay como observar una sonrisa de las personas, como observar su gesticulación, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí habría que analizar qué podemos hacer. Y quizá los beneficios de esto es valorarlo, porque tarde que temprano esto se tiene que modificar. No hay situaciones que duren eternamente, ¿no? Entonces esto se va a modificar y si ya nos dimos cuenta de esto, pues es valorarlo y después permitirnos vivirlo. Lo que hablábamos, cuántas veces como adultos no limitamos nuestra gesticulación o nuestro lenguaje verbal y vimos que hace falta un abrazo, que hace falta una sonrisa, que hace falta ver la expresión de la gente. Bueno, cuando la vea hay que disfrutarla y valorarla día a día, no dejarla como otra vez en el olvido, ¿no? Sin valor. Y por otro lado, creo que no, esta situación nos ha llevado, como decías tú inicialmente, a romper paradigmas muy importantes. Entonces, hay familias, hay algunas personas con las que he estado trabajando la cuestión de la sensación de crisis, de miedo, de conflicto, y los he ayudado como a ir a replanteando ciertas situaciones, porque realmente todo tiene solución. Entonces, extraño a mis abuelos, extraño a mis papás, oye, ¿cómo te puedes comunicar con ellos, no? Y la cuestión de la tecnología ha facilitado muchísimo esta parte de la comunicación a puntos donde ni siquiera teníamos visualizado, ¿no? El otro día, por ejemplo, me comentaba una de las señoras a las que le estoy dando coaching, me decía, ¿sabes qué? Es impresionante porque lo que logré ahora es que están mis hijos de México, están mis hijos de Estados Unidos, cada quien está conectado y hacemos una cena familiar. Y no estamos juntos, pero esto nunca lo habíamos hecho porque nos esperábamos hasta Navidad para estar todos juntos. Entonces, es realmente el enfoque que quieras ver y buscar soluciones a lo que tú crees que no hay, porque siempre, siempre hay una solución. Y con la tecnología ahora es impresionante la posibilidad de comunicación. Sí, pues más que nada enfocarnos en la parte donde podamos aprovechar, como dices, en la solución a los problemas y pues enfrentarlos de la mejor manera los retos, aprovechando los recursos que existen, ¿verdad? Así Eh, es. Iris, pues hemos llegado al final, te agradezco muchísimo tu tiempo de haber participado en otro episodio del podcast. Seguramente no va a ser la última vez, pero te agradezco mucho. Iris, ¿cómo te encuentran en redes sociales o cómo conectamos contigo? Claro que sí, en Facebook estoy como Iris Illescas Coach, en Instagram como Iris Illescas, y bueno, el número de WhatsApp es 331-222-0252. Por cierto, si me permites, tengo un curso, una Adelante. masterclass sobre soluciones, Ujú. porque realmente es una necesidad ahorita importante cómo encontrar soluciones y es una técnica muy sencilla, son 9 pasos, son una serie de 7 videos que tú vas viendo y vas trabajando en ellos y tienes la posibilidad de ir aclarando dudas y por ahí hay algunas sorpresitas al terminar el curso que le van a ayudar mucho a la gente, pero es una técnica muy sencilla que te ayuda a ubicar cuál es la realidad y te abre una serie de oportunidades impresionantes. Entonces, si les interesa, pues estoy a la orden para aclarar dudas, para comentar. Ok, Iris, muchísimas gracias. Quienes escuchen y quieran aprovechar ahí el curso, pues que te contacten en WhatsApp o en las redes y Claro. pues ahí pueden participar en esto. Iris, nuevamente muchísimas gracias. Un placer, Oscar. Gracias por la invitación. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Nos vemos la próxima.